Es el momento ahora de hablar de un tema fundamental en la cadena productiva de los ovinos, la sanidad en el periodo de lactación. Para ello hemos convocado a la doctora en Ciencias Veterinarias Sofía Salada, acerca de su actividad y atributos profesionales. Digamos que actualmente se encuentra finalizando su maestría en salud animal en el programa de posgrados de la Universidad de la República. También se puede destacar que ingresó al Secretariado Uruguayo de la Lana en 2018, institución en la que se desempeña actualmente en el área de investigación y desarrollo, así como en actividades de capacitación y asistencia en temas de salud ovina en el sur del país. Escuchamos su presentación. Hola para todo el mundo. Es un gusto realmente poder estar participando de este ciclo de charlas, principalmente porque la mayoría de los disertantes han sido docentes míos y hoy son fuentes de muchísima consulta, así que es un placer y hasta un pequeño atrevimiento estar participando y bueno, agradecer a los organizadores este espacio. Un poco desde Zul, el aporte que nos pidieron hacer es, y otro compañero va a estar hablando de la sanidad y las principales limitantes en el rubro, desde el punto de vista sanitario, y bueno, me pidieron hacer un poco más de énfasis en la lactación y en ese periodo particular, pero siempre tratando de enfocarlo desde el global del ciclo de la oveja, así que vamos a dar inicio a esta pequeña actividad que, bueno, la idea es tocar a grosso modo algunos puntos que puedan dar pie a intercambiar más adelante. Siempre intentar considerar los puntos claves de un sistema, pero como esos pequeños factores que interactúan y que en la medida que nosotros los ordenemos y los trabajemos juntos y con cierta planificación, vamos a lograr que tengan un potencial en ese sistema, que no sea solo un sistema productivo, sino que esté generando lo que más puede generar, que es ese potencial. Así que tener en cuenta que estos pilares que incorporamos de a poco, como la genética, el manejo, la nutrición y la sanidad, trabajando en conjunto y de manera ordenada y planificada, pueden generar ese potencial en nuestro sistema. Entonces, bueno, pensando en la oveja, que muchas veces interactúa con otras especies y con otros rubros dentro del propio sistema productivo, pensamos cómo ordenarlo desde el punto de vista del ciclo, pensando en la sanidad. Entonces, si nosotros iniciamos en ese servicio, por pensar que el ciclo comienza ahí, en ese servicio, ese posterior parto, cría y recría, hay momentos que desde el punto de vista sanitario son importantes y es importante hacer un especial hincapié, como puede ser preparar ese servicio, ese preservicio, ese diagnóstico de gestación, postservicio y preparación del parto con ese preparto y esa lactación para después lo que va a ser la cría, el destete y la cría y recría de ese cordero. Entonces, pensando bueno, de estas cosas desde el punto de vista sanitario, que como decía el colega Scremini va a estar especificando un poco más y la idea es tocar a grosso modo, tenemos ese sistema que puede verse desbalanceado cuando esa producción que nosotros estamos haciendo se ve afectada y entonces puede empezar más y siempre recordar que lo que estamos generando de ese sistema son productos normalmente de consumo humano y por eso la importancia de que sean lo más sustentables, lo más inocuos, lo más prolijamente elaborados y generados. Y entonces ahí la sanidad puede tomar un rol protagónico y desbalancear mi sistema y hacerlo no tan productivo. Entonces por eso entendemos que para que se nivele y que sea equitativa esa producción y que por supuesto que va a haber momentos en donde distintos factores van a tener mayor importancia, el potencial de ese sistema lo voy a obtener desde la prevención y el registro y monitoreo y diagnóstico de distintas afecciones que puedan estar interactuando y que de esa manera poder llevarlas a cabo más adelante con una prevención y un ordenamiento. Entonces, decíamos que esos puntos del año, y acá corrimos un poquito, en vez de iniciar en el servicio, arrancamos en esa recría, pero hay factores que desde el punto de vista de eso sanitario, que decíamos como pueden ser los parásitos internos, que tienden a ser una de las principales causas de pérdidas productivas en nuestros sistemas ovinos, las afecciones podales, las enfermedades infecciosas. Hay algunos aspectos que, como decía Scremini, va a especificar, pero que es importante tener conocimiento de nuestro sistema antes de encarar cualquier foco o hacer cualquier foco en cualquier periodo de ese sistema, como puede ser, bueno, dentro de los parásitos gastrointestinales,
tener conocimiento de qué principios actúan y son eficaces en mi sistema, hacer un diagnóstico de la situación de resistencia antihelmíntica, hacer un monitoreo permanente en las distintas categorías y tener en cuenta esas categorías para entonces con el resultado objetivo de un HPG, de coproparasitario, poder ir tomando las decisiones y hacer ese registro permanente del pastoreo, de las condiciones de esas pasturas y de las condiciones climáticas. Eso puede ir acompañando un manejo sustentable e integrado de la parte parasitaria. Y después en lo que tiene que ver con afecciones podales, es importante hacer un diagnóstico. Es bien sabido que hay afecciones que son infectocontagiosas, como puede ser el pietín, el foot rot, que es importante diagnosticarlas, que hay maneras de combatirlas y que es eficaz después en prevenir que vuelvan a entrar. Entonces hay maneras para trabajar con estas afecciones que es importante tenerlas diagnosticadas. Y en el caso de tener otro tipo de afección, como puede ser, por ejemplo, abscesos, hongos o otro tipo de dermatitis que no sean específicamente pietín, podemos también tener conocimiento de esas afecciones, entender cómo funcionan y de manera planificada ir ejecutando un plan que mitigue las pérdidas en cuanto a esas problemáticas. Pero lo más importante es hacer el diagnóstico, asesorarse y poder encarar el problema. Y desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, recordar que tenemos herramientas buenas, bonitas y baratas que prevén principalmente, y de todas maneras en aquellos casos en donde, bueno, por algún motivo tuvimos alguna pérdida que entendemos que puede ser de origen de enfermedades infecciosas, infectocontagiosa, poder hacer un diagnóstico de esa situación y a partir de eso poder planificar para el año que viene y no volver a repetir en lo mismo. Después está el otros, que muchas veces en los sistemas, y dependiendo del sistema, podrán surgir o no, y algunas condiciones climáticas a veces las favorecen, los que tienen que ver con las enfermedades tóxicas, por ejemplo, algunas cuestiones que pueden ir surgiendo en mi sistema, y es importante hacer diagnóstico para entonces saber y tener conocimiento que en mi sistema yo tengo esa problemática bajo ciertas condiciones y poder prevenirlas. Entonces, si yo pienso en un preservicio, en cómo evaluar ese carnero que no tenga una llaga de pecho, estar libre de problemas podales, tener, por ejemplo, en ese preservicio una buena revisación del estado de la boca de esos animales, tener la rigurosidad de que en momentos como la lactancia, por ejemplo, donde una ubre puede manifestarse no en condiciones óptimas, registrar ese animal, porque después cuando yo lo veo seco, en el momento de revisación preservicio, que normalmente es 2 meses antes de la encarnerada, tal vez esa oveja que ya no está lactando no está tan manifiesta esa alteración a nivel de ubre, o por ejemplo un prolapso en lo que tiene que ver cerca del parto, y esa ubre, ese animal yo no lo voy a ver con ese prolapso, por supuesto, cuando haga la revisación, cuando esté soltero, y es por eso que el registro es tan importante, todo lo que vaya afectando, no solo en prevenir, sino en registrar lo que sucedió para que el año que viene yo ese animal ya tenga el conocimiento de que es un animal que tiende a tener ciertas dificultades y poder sacarlo de mi sistema para que no afecte. Después tenemos esas noticias que a veces son buenas y a veces no tanto, como los partos múltiples, y dependerá del sistema si es deseable o no, y frente a eso es importante tener ese diagnóstico para poder llevar a cabo una mejor preparación de ese preparto para ese animal y que ese animal, con ese parto múltiple, que pueda ser deseado o no, sobrevivan la mayor cantidad de corderos. Después tenemos otras problemáticas, como puede ser piojo y sarna, que están bajo ley, que son erradicables, que hay herramientas, y que es simplemente asesorarse y buscar la manera de qué herramientas mejora mi sistema y poder llevarla a cabo. Después tenemos el ectigma o la boquera, que es una afección infectocontagiosa, que es bien prevenible, que se vacuna una vez en la vida del animal, pero que es importante tener conocimiento en todos los animales que yo ingreso al establecimiento, en cómo están. Entonces, esto es un pequeño popurrí de algunas afecciones que uno puede ir viendo, pero que estaría bueno ir registrando y previniendo. Y ni que hablar desde el punto de vista parasitario. En este caso vemos un edema submandibular, un animal que está con altas cargas parasitarias, y bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta porque en ciertos momentos del año esto puede tener una repercusión importante en mi producción. Entonces, ahora sí, yéndonos a ese periodo que decíamos, bueno, repasar un poco a grosso modo, que no es solo, si yo no hago nada durante el año, si no hago esa revisación preservicio, si no hago un buen preparto, si no hago un buen manejo en general de mi sistema y una planificación, yo voy a llegar a la lactancia y por más que haga bien las cosas en la lactancia, voy a venir arrastrando problemas de atrás.
y es importante que esa oveja, que en este caso tiene varios corderos, pero en el caso también que son únicos, que pueda hacer una buena lactación, porque es la primera instancia de nutrición de esos corderos, y es la frutilla de la torta también de esa oveja que durante todo el año vengo preparando para que me destete entonces esos corderos. Desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas que decíamos hoy que son buenas, bonitas y baratas para prevenir, es importante esa inmunización, esa vacunación preparto, porque de esa manera esa oveja, que como vemos acá, tenemos una oveja que está lavando el primer cordero y esperando que salga el segundo, un parto múltiple, en donde a veces el canal de parto puede sufrir alguna lesión y eso puede predisponer a lo que puede ser una gangrena, alguna complicación por clostridiosis. Es importante en ese periodo preparto, dándole tiempo que la oveja pueda generar esa inmunidad, darle tiempo unos 30 días antes sería ideal en la vacunación, en la esquila preparto, en aquellos establecimientos que lo realicen, y si no, no menos de 20 días antes del parto, vacunar a mis ovejas. Y ahí protejo a la oveja en el parto, y ahí vemos a los corderos también, que más adelante veremos en qué manejamos las clostridiosis con los corderos, pero en ese primer periodo, donde son tan chiquitos, como vemos ahí en la foto, están protegidos por la leche de la madre, que esa madre generó esa buena inmunidad preparto, y entonces a través de la leche inmuniza a esos corderos en las primeras semanas de vida. Después hay un factor bien importante, y creo que es la vedette de lo que es la lactación, que es desde el punto de vista parasitario, lo denominado alza de lactación o alza del periparto, es decir, en torno al parto. Y esto es un momento en el cual, de vuelta, ponemos el ejemplo de una oveja con múltiples corderos, que no es el común capaz de los casos en algunos sistemas, pero que existe. Y siempre pensar que esto es fisiológico, que una oveja puede tener ese cordero, que la lactación, que el parto, todo es fisiológico de un animal en su etapa reproductiva, pero que también es el momento de mayor estrés del año para esa oveja. Es decir, yo tiendo a compararla normalmente con las viejas y queridas vacas solando, que son aquellas atletas que tenemos dentro de los bovinos, porque tienen ese mecanismo tan aceitado de producción de leche de calidad durante tantos meses y con tantas características particulares, y es bien comparable con un atleta en ese momento de carrera. Y fisiológico, pero también es un momento de alta exigencia. Así que el alza de lactación se da en un momento de alta exigencia para esa oveja. ¿Cómo la definimos? Se define como un aumento significativo de la eliminación de huevos de parásitos de la oveja al ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la oveja, que a lo largo de su vida ha tenido cierto contacto con los parásitos gastrointestinales, va desarrollando cierta inmunidad, que nunca es absoluta, pero que genera cierta inmunidad y hace que las lombrices que suben a una oveja adulta, con cierta historia de inmunidad y cierta historia con las lombrices, haga que no sea tan eficaz esa lombriz que sube en poner huevos en el ambiente. Le genera un poco de resistencia por la inmunidad adquirida del animal, que no es absoluta, a desovar y que esa lombriz pueda hacer cumplir su potencial de contaminación. En el caso de la alza de lactación, de este momento de quiebre inmunitario, esa capacidad del parásito de parasitar a la oveja y ser eficaz a la hora de desovar huevos en el ambiente se vuelve mucho más eficiente que en momentos en que la oveja es soltera. ¿Cuándo se produce? Entre las 6 y 8 semanas posparto, que variará un poco, y por supuesto que su intensidad variará en cuanto a cómo la preparemos, pero tiene que ver mucho con ese periodo de alta producción de leche de la madre, de gasto energético por la involución uterina, por todo ese estrés que genera la maternidad, ese estado fisiológico, eso hace un pequeño quiebre inmunitario. Entonces, bueno, es una disminución general de la inmunidad de la oveja, consecuencia del estado del momento del año. Y además hay algunas características inherentes al parásito que más predomina en ese momento del año, que aprovecha la instancia, como en todo ciclo biológico, para favorecerse de ese pequeño bajo de guardia de la oveja. ¿Qué importancia tiene? Y siempre tratar de verlo desde el punto de vista del sistema, es que si yo tengo una oveja que no le hice un buen manejo preparto, si no hizo un buen manejo de esa pastura preparto, esa oveja puede tener ese quiebre inmunitario al punto de que le genere clínicamente una manifestación, y cuando la manifestación a nivel parasitario es clínica, ya estoy teniendo pérdidas que no percibí durante un tiempo, y cuando las percibo es porque ya estoy corriendo de atrás, como quien dice, y es importante que esa oveja que está criando, que está con esa exigencia, pueda destetar esos corderos de manera
que esa producción de leche sea la suficiente. Si está compitiendo con las lombrices, si está compitiendo con la producción de leche y todavía tiene que abastecerse ella, la exigencia es altísima, y es por eso que la importancia está en esos cuadros clínicos agudos de parasitosis en ovejas que deberíamos intentar prevenir y no tener. Y después está la principal importancia a nivel global de ese sistema, es en esa contaminación que me hace a nivel de pasturas. Recordar que el 95% de las lombrices de un establecimiento están en el pasto y solo un 5% están sobre el animal. Por lo tanto, yo debería realmente preocuparme por qué es lo que sucede a nivel de pastura. Y en este momento es cuando la oveja más contamina del año esa pastura por ese quiebre inmunitario que hace que el parásito sea eficiente. Acá lo que hice esta captura de una imagen, de una gráfica que parece antigua, y bueno, lo es, dicho sea de paso, porque es un trabajo del 77. Contamos con el privilegio de tener grandes veterinarios que han generado información de una rigurosidad científica muy buena y que podemos hoy, quienes somos jóvenes y estamos arrancando, contar con esa información y un poco con el diario del lunes, manejar esa información y poder compartirla ya digerida y con años de experiencia. Sin duda hay trabajos posteriores a este, pero me gustó esto del 77 porque hace mucho que está esta herramienta, hace mucho que está esta información y es importante aplicarla. Básicamente lo que se hizo fue una evolución en semanas a partir del parto, considerando el parto el día 0. Lo que se hizo fue ver cómo evolucionaba la carga de parásitos gastrointestinales, midiéndolo a partir de la emisión de huevos en la bosta, de distintos animales. Entonces se comparó una oveja soltera que había quedado fallada, es decir, que no tenía ese quiebre inmunitario. Obviamente esa oveja no parió, pero se tomó ese día 0 como cuando sus compañeras estaban pariendo. Y después 2 grupos más, en donde uno de los grupos fue con un manejo preparto, en donde se dosificó con una droga conocida, y otro grupo no se le dosificó ningún antihelmíntico para prevenir la desalactación. Entonces lo que vemos es que sin duda la diferencia de la respuesta inmunitaria, es decir, la respuesta a la capacidad de controlar o convivir con esos parásitos de una oveja soltera, en función de 2 ovejas que habían estado, 2 grupos por supuesto de ovejas, ¿no? Que habían estado con ciertas cargas parasitarias, pero en un momento de estado fisiológico de estrés, como es la lactación, el parto y la lactación, manifestaron picos realmente distintos en cantidad de huevos por gramo en lo que tiene que ver con la carga parasitaria. Sin duda, esa diferencia entre los 2 picos que vemos entre los animales que fueron dosificados y los animales que no son dosificados, seguramente sea la posible diferencia entre una manifestación clínica y no clínica. Y ahí radica la importancia, no solo de que, bueno, que esos animales van a pasar por ese periodo, no podemos pretender tener ovejas solteras y que se manifiesten como la que está aquí con la fecha verde, pero sí saber que quienes están en este periodo de quiebre inmunitario deben tener una prevención en cuanto a su manejo parasitario para que este pico sea el menor posible y por lo tanto poder convivir y pasar esa etapa de la manera menos perjudicial posible. Entonces, siempre pensando a nivel de sistema y siempre pensando que la mayoría de las lombrices están en el campo, tengo que medir quién contamina, cómo y por qué debería intentar que esto no afecte mi sistema y por qué es importante prevenirlo. Entonces pienso en esa oveja soltera, que decíamos hoy, esa oveja con 2 corderos, con un cordero, esa oveja lactante, en lactación, y esos 2 corderos que ya van a estar en una etapa de recría a partir de separarse de la madre. Entonces, si yo pienso a ver qué impacto tiene esa oveja soltera en mi ambiente, y lo pusiera como un difusor, un amplificador de esa carga parasitaria, sé que sí, o lombrices que suben a mi oveja soltera, o lombrices que desoban en mi ambiente cierta cantidad parasitaria. Pero en función de una oveja que está con ese quiebre inmunitario, la cantidad de lombrices que va a desovar esa oveja, en el sentido de, o sea, desovar las lombrices adentro de la oveja, perdón, pero es mucho más el efecto amplificador, porque la oveja no tiene ninguna resistencia por parte de la lombriz, no tiene ninguna resistencia por parte de la oveja, porque está con ese quiebre inmunitario, con la guardia baja. Entonces, todas las lombrices que suben cumplen con eficiencia su ciclo y contaminan mucho la pastura. Diferencia con quien está en estado fisiológico tranquilo, que está soltera, que le opone cierta resistencia a las lombrices. Entonces, en el caso de esa oveja parida, va a tener una difusión y una contaminación mucho mayor que aquella oveja soltera.
Y los corderos, como no tienen historia de conocimiento de intercambio con las lombrices gastrointestinales, que están recién arrancando, todavía tienen menos inmunidad. La están empezando a desarrollar, que decíamos que no va a ser absoluta, pero como la están empezando a desarrollar, son muy poco resistentes o le ponen muy poca resistencia a la lombriz y la lombriz es muy eficaz cumpliendo el ciclo sobre el cordero. Entonces es muy amplificador. Entonces cuanto mejor yo controle y prevenga la etapa en que esa oveja me controla, me ensucia el campo, mejor va a ser esta etapa para el sistema y para los corderos y menos contaminada va a estar la pastura para la recría de esos corderos. Entonces, pensando en el alza de lactación y el alza del periparto, planificar la nutrición y el manejo, esa selección genética, el monitoreo de esas cargas parasitarias, saber cómo viene esa población parasitaria, hacer todas las balas que yo tiren que tengan realmente una eficacia que yo conozca, es decir, usar drogas que yo sé cuál es el principio activo, que yo sé que es eficaz en mi establecimiento, así no estoy tirando, y porque a veces pensamos que estamos dando un antiemítico que funciona y no lo es, entonces en realidad estamos como no dosificando ese animal, y eso es un error que puede tener sus consecuencias. Hacer un seguimiento y un monitoreo de lo que es las condiciones climáticas que favorecen en mayor o menor medida las cargas parasitarias a nivel de la población libre en el ambiente, ese manejo de esas pasturas, los registros de cualquier evento sanitario que yo pueda tener, hacer una ejecución de un plan sanitario que yo pueda planificar, valga la redundancia, tener previsto, que no me agarre siempre de atrás, sino tener las condiciones ya controladas dentro de lo que a nosotros nos concierne, y tener como objetivo que ese sistema que va a producir productos y subproductos de consumo humano sea sustentable y rentable, y entonces buscar, como acá el muchacho, buscar que ese potencial sea el mayor posible en mi sistema. Decíamos que la inmunización, volviendo hoy a esa prevención en la oveja, y lo dijimos en la oveja, y hablábamos que en el preparto era importante inmunizar esa oveja para las posibles lesiones que pueda sufrir en el periparto, en el parto. Y después es importante, y decíamos que lo habíamos dejado un poco para el final, lo que tenía que ver en el cordero, y ahí ellos van a venir protegidos por la leche de la madre, que está bien inmunizada en el preparto, hasta la señalada, en donde, bueno, dependerá del momento que se haga la señalada, si esa cobertura de inmunidad sirve. Hay establecimientos que lo hacen muy alejado en el tiempo y a veces conviene adelantar un poco esa señalada para que esos corderos realmente estén bien protegidos, en donde vamos a aplicar una inmunización contra clostridios y después un refuerzo, es lo ideal, unos 20 días después. Y después finalmente el destete antes de separarlos en ese momento estresante de la madre, que así como el alza de lactación es un momento fisiológico estresante para la oveja, el destete lo es para el cordero y es importante que esté bien inmunizado. Esto es una vacuna que se aplica fácilmente subcutáneo. Y en lo que tiene que ver con la inmunización de otras afecciones, la más conocida es la boquera o el ectima, que es una vacuna que se da por única vez en la vida, en la verija del animal, y una semana después vamos a ver una pequeña reacción de verruga que puede variar un poquito en el tamaño, pero que normalmente nos manifiesta que realmente el animal recibió bien la vacuna y generó esa reacción mostrándonos que quedó inmunizado. Esto es importante hacerlo porque si no podemos tener manifestaciones clínicas como pueden ser estas lesiones a nivel de la mucosa de la boca y algunas veces también a nivel de la corona de las patas. Y bueno, y en lo que tiene que ver con la parte parasitaria, decíamos que esa oveja soltera contamina un poco la pastura, que la oveja con el quiebre inmunitario contamina mucho la pastura, y en la medida que como yo maneje ese preparto de esa oveja y ese potrero donde va a parir la majada, será cuán amplificador será el efecto de esa oveja parida. ¿Qué ventaja sacará la lombriz de ese quiebre inmunitario? Nosotros podemos hacer que la ventaja sea la menor posible o podemos no hacer nada y que la ventaja que saque la lombriz sea mucha, y dependerá de eso. Si nosotros damos una droga antihelmíntica en la señalada o un poco después, dependiendo de cómo venga esa majada. Dependerá también del tiempo en que se haga la señalada, si es una señalada que se hace realmente enseguida, de que
de que nacen los últimos corderos, o una señalada que se va a los 2 meses, ahí ya los ciclos parasitarios dan como para que los corderos que, recordemos que al principio son únicamente lactantes, después empiezan a ramoñar, recién ahí empiezan a levantar en cada bocado alguna lombriz, y tenemos que darle tiempo a que esa lombriz también cumpla su ciclo. Así que la dosificación o no siempre es una cuestión de decidir en conjunto con el manejo preparto que se hizo de esa majada, del potrero, y el momento en el que se hace esa señalada para ver si amerita o no que al cordero le demos una toma. Sin duda que a la madre le vamos a dar una dosificación antihelmíntica, pero en el caso del cordero dependerá de algunas condiciones. Y bueno, empezando a cerrar un poco, recordar esta simbiosis que hay en distintos momentos del año, con distintas categorías, con distinta importancia del foco que debemos darle, y así tener en cuenta de que es difícil que aplicando una sola herramienta en un solo momento del año yo obtenga el efecto que quiero. Necesito planificar y ordenarme, y entender que es biología, y que hay cosas que pueden pasar, que hay años que serán más favorables o menos favorables, pero en la medida que controlemos algunas variables, dentro de las que podemos, como no puede nunca ser el clima, pero sí hay otras que podemos controlar, que podemos tener información, registrar, y de esa manera anticiparnos a algunas condiciones que los productores ya bien saben, y así poder mitigar pérdidas. Acá les agradezco muchísimo y cierro esta participación sin dejar de mencionar la importancia de que quienes trabajan todos los días en toda esta cadena productiva, desde quien está en el origen de ese cordero, en la planificación y generación de ese preparto y de servicio y preparto, y después, bueno, quienes cuidan en las primeras horas a esos corderos con tanta dedicación, que recorren todos los días, y después esos ciclos que continúan a nivel de industria y que después se comercializan, todos participamos en estos sistemas de alguna manera en la cadena, con mayor o menor intensidad, pero que el compromiso y la responsabilidad con que ejecutemos todo lo que hacemos sobre estos animales tendrá un impacto directo en el éxito de la comercialización de estos productos, que deberán ser inocuos y deberán ser lo más sustentables posible en el tiempo para todos. Así que agradecer nuevamente a todos, a la convocatoria, a los compañeros, que es un placer enorme poder compartir esta instancia, y bueno, quedamos siempre a las órdenes y con ganas de compartir más actividades. Seguimos avanzando en esta jornada en la cual la sanidad en los ovinos es el centro de la atención. Por supuesto, debido al tiempo que es escaso, no podremos abordar todos los temas que nos gustaría, pero que también están más allá de la sanidad y atraviesan los temas específicamente productivos, esas tecnologías necesarias para producir más y mejor a nivel predial. Ya estamos diseñando una jornada especial para tratar estos temas. Ahora vamos a una pausa y retornamos.